Ahí está, de a poco nos conectamos con Facebook, nos conectamos acá también en el Zoom, empezamos a vernos las caras, algunos empiezan a encender las cámaras del otro lado para reencontrarnos. Un nuevo miércoles en comunidad, un nuevo miércoles junto al CIDICSEF. Y qué placer, qué alegría y cómo me gusta decir muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo desde qué parte del mundo se encuentran, y bienvenidos a un nuevo encuentro del CIDICSEF. En el día de hoy tendremos la oportunidad, como decimos por acá, de cruzar el charco, cruzar del otro lado del río, para vivir una conferencia en conjunto entre Argentina y Uruguay. Hoy nos sentimos realmente muy felices y honrados de contar con una charla que hemos titulado como El homenaje a dos mártires criptojudíos de América, junto al doctor Mario Eduardo Cohen y la profesora Esther Mostovich de Kukierman, a quienes les doy la bienvenida y van a estar hablando, pero en un ratitito nada más. Tenemos algunas formalidades que cumplir. Antes de que comience la conferencia, yo les quiero decir algo. Quédense hasta el final, porque tenemos dos sorpresas para ustedes, para comentarles. Algo va a estar pasando mañana desde Villa Crespo para todo el mundo. Vamos a ver si alguien me puede contar qué tiene que ver esto que yo estoy diciendo. Y algo relacionado a un ícono argentino, que ya no es más argentino, sino que me parece que es parte de todo el mundo. Así que estén atentos, porque al final vamos a estar contando dos eventos de los cuales el CIDICSEF está muy, pero muy orgulloso de compartir junto a ustedes. Como en cada encuentro, queremos agradecerles, ¿sí?, a las entidades que nos acompañan en toda América Latina y en todo el mundo, y que nos llenan de orgullo en cada charla, que son la Comunidad Israelita Sefardí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefardí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FECELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FECERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la Comunidad Betel de Argentina, la Comunidad Marroquí Asilva de Buenos Aires y Tzabta. A todos ellos, como siempre, muchas gracias por estar acompañándonos en cada encuentro. Y por último, lo que a mí me corresponde, por ahí no saben quiénes son Esther y Mario, o Mario y Esther. Así que brevemente les voy a estar contando sobre los disertantes de lujo que tenemos en el día de hoy. Mario Eduardo Cohen es presidente del CIDICSEF, también es contador y profesor de historia, y expuso en varias universidades y escribió sobre temática judía en los medios. Si no lo saben, escribe en Clarín en Valores. Para cada fiesta judía llega la columna de Mario, infaltable. El último libro que escribió Mario es América Colonial Judía, y está escrita tanto en castellano como en inglés. Y por el otro lado cruzo el charco y les cuento que la profesora y escribana Esther Mostovich de Kukierman nació en Montevideo, Uruguay, estudió Derecho y Sociología en Uruguay, donde también hizo coordinación institucional en la Universidad de Tel Aviv, idioma y literatura yiddish en la Universidad Estatal de Vilna, Lituania. Ejerció en Uruguay como escribana y es una apasionada del Talmud, que lo ha venido estudiando desde hace muchos años, con distintos rabinos y profesores de todas las tendencias. Durante 20 años ha sido coordinadora docente y profesora de Talmud y Derecho en el Centro de Posgrado de la Facultad de Derecho, Universidad de la República Uruguay. En los últimos años, ese curso ha seguido en la Universidad Ort de Uruguay y la Universidad Católica también de Uruguay.
Esther ha dado cursos, seminarios, talleres y conferencias en Uruguay y en Buenos Aires, y entre sus libros publicados están Inmigrante tras las huellas de mi padre, Uruguayos de tradición judía, Talmud y Derecho, tomos 1, 2 y 3, y también publica en Montevideo en el Seminario Hebreo y en el portal del Comité Central Israelita del Uruguay. Vaya si tenemos dos disertantes de lujo en el día de hoy. Vamos a comenzar por Argentina para terminar con Uruguay. Así que, Esther, me vas a esperar un ratito para tu conferencia. Le doy la bienvenida a Mario Eduardo Cohen, presidente del CIDICSEF. Buenas tardes, Mario. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches a los que nos siguen desde Europa. Un gusto nuevamente estar con todos ustedes y en un tema interesantísimo. Me toca hablar sobre Maldonado da Silva y mi colega Esther Mosovich de Cukierman lo va a hacer de Tomás Treviño de Sobremonte. Ustedes van a ver que tienen muchos puntos en común. Nacieron en el mismo año, ambos se asignaron a sí mismos el carácter de judío y lo defendieron hasta el último momento. Ambos fueron quemados vivos en la Inquisición, con 10 años de diferencia. Bueno, son muchos los elementos que lo hacen que valga la pena tenerlos en conjunto. Ante todo queremos decir que en el caso de Francisco Maldonado da Silva, que es el caso mío, yo lo considero un verdadero héroe, un hombre un héroe olvidado, un hombre que luchador por la libertad de culto, libertad de conciencia ante la mayor institución de la colonia, la Inquisición, es decir, y fue un luchador que admitió su judaísmo el primer día en que fue detenido, lo que implicaba seguramente que ya tenía la condena puesta. Y les recuerdo que no hay ninguna calle en América Latina, ningún colegio, ninguna sala, ninguna plazoleta, nada que recuerde a Francisco Maldonado de Silva. Y creo que es un deber que tenemos nosotros de que haya en algún lugar una recordación de tan magna figura. Vamos entonces directamente al PowerPoint para entrar en detalles, ¿sí? Vamos a ver. Muy bien. Veo una franja negra ahí abajo, arriba. ¿La puedo correr, Ilan? No, así como está bien, Mario, se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar concretamente de Francisco Maldonado de Silva, ¿sí? Y a ver, ¿por qué no avanza? Hace clic ahí en la pantalla, Mario, y con la flecha, acordate. Ahí está, a ver. Bueno, ustedes están viendo el texto completo, ¿no es cierto? Porque yo veo una mancha negra. Sí. Bueno, concretamente, les hago unas 4 preguntas para que ustedes me las contesten al final, y si pueden ir contestándolas por escrito, les agradezco. Una pregunta es: ¿se puede estudiar el judaísmo en textos antijudíos? ¿Sí? Pregunta. Maldonado da Silva, ¿se trató de un loco o de un judío convencido de una larga tradición judía? Pregunta, ¿no? En el judaísmo, ¿la tradición oral tiene igual peso que los libros o a la inversa? Y otra pregunta más que vamos a ver cuando entramos: ¿lo que le pasó a su padre cuando era muy chico influyó en su determinación? Vamos a ver qué pasó. Entonces, concretamente, vamos a hablar nosotros de esta figura, Francisco Maldonado de Silva, que inspiró novelas biográficas. La famosa de Marco Saguini, que ya tiene unos 30 años, La gesta del marrano, y la de Guillermo Blanco, Camisa limpia. Después le pregunto a ustedes por qué se llama Camisa limpia.
lo van a ver. Lo interesante es que inspiró este personaje inmediatamente en Holanda. Los grandes escritores judíos de Holanda lo tomaron como una recordación y lo transformaron en héroe, que lo era en realidad, tanto como Menashe Ben Israel, Isaac Cardoso y después el propio Daniel Levy de Barrio lo han llevado, digamos, han hecho poemas sobre él, etc. Lo interesante es que cayó en el olvido. Después de 300 años, recién un historiador que es el fin del siglo XIX lo reactiva y recién hace 30 años es nuevamente vuelto a conocer. Tenemos que estar en el contexto. Este contexto es que Maldonado da Silva vivió en una época en que reinaba la Inquisición. La Inquisición, tenemos que ir un poco más atrás. En 1492 los judíos fueron expulsados de Castilla y Aragón. En 1497 fueron, digamos, convertidos en forma obligatoria, pero hubo 40, 50 años hasta que se implantó digamos, la Inquisición en Portugal. Lo interesante es que ¿quiénes fueron a Portugal? Los expulsados de 1492. La gente más ferviente, los más acérrimos. Y entonces esos fueron los que después los vamos a ver ahora en América. Entonces estamos hablando de, desde 1492, oficialmente no hubo judíos en América, pero sí los hubo en forma escondida, como criptojudíos, como judíos a escondidas. Judíos que eran de día eran cristianos para los demás y de noche eran judíos. De alguna manera mantenían costumbres judías en la clandestinidad. Luchaban contra la mayor institución de la época, la Inquisición, ¿sí? En este contexto se crea en 1570-71 la Inquisición primero en Lima, después en México y finalmente en 1610 la Inquisición en Cartagena de India. Es muy habitual, lo he escuchado 1000 veces, que en la Argentina no hubo Inquisición. Eso lo escuché decenas de veces. Lo mismo que en Uruguay no hubo Inquisición. Mentira, hubo Inquisición. No hubo tribunales ni en la Argentina ni en Uruguay. Pero sí había comisarios de Inquisición que tenían una fuerza extraordinaria y había familiares de Inquisición que se ocupaban de juntar los datos para darlos a los tribunales, ¿sí? Primera digamos, respuesta: hubo Inquisición en América, en la Argentina, en Uruguay, en Chile, etcétera, ¿sí? Aun cuando no hubo aquí un tribunal formal. Entonces vamos concretamente a la cronología de la genealogía de Francisco Maldonado de Silva, ¿sí? Lo vemos acá en verde, son los que fueron juzgados como criptojudíos, como judaizantes, ¿sí? El padre, Diego Núñez da Silva, es el que nació en Portugal en 1548, apenas se había creado la Inquisición, vivió unos 20, 30 años en Portugal y vino a América, ¿sí? Se casó con Aldonza Maldonado, una digamos, hija de un encomendero en Tucumán, y tuvo cuatro hijos, ¿sí? Diego da Silva, el mayor, Diego da Silva. Después tenemos, si los voy marcando, Isabel Maldonado, Felipa Maldonado y el menor, Francisco Maldonado de Silva, que es el que vamos a hablar en detalle. Fíjese en el detalle. Ella, el padre se llama Diego Núñez da Silva. Su hijo mayor, Diego da Silva. Pero las hijas toman el apellido de la madre, Isabel Maldonado y Felipa Maldonado.
seguramente para sacarse digamos, el problema de que, como vamos a ver, tanto Diego Núñez como Diego da Silva estuvieron en la Inquisición de Lima, finalmente fueron perdonados, pero la mancha que les quedó para siempre. Por su parte, entonces, el único que mantiene el judaísmo hasta el último momento es Francisco Maldonado da Silva. Entonces, nuestro amigo Francisco Maldonado da Silva es tucumano, vivió se trasladó a Lima y estudió, llegó a ser bachiller y cirujano. Y después trabajó en Chile durante algunos años, fue el cirujano mayor más importante de Santiago de Chile, y ahí lo encontramos en Chile, fue tomado por la Inquisición, y ahí es la parte que vamos a ver en más detalle, ¿sí? Dice el propio Maldonado, que él mismo, que su padre había dicho que su abuelo y todos sus ascendientes habían sido judíos y muertos por la ley de Moisés. Es decir, no se trata de un advenedizo, es que tiene una tradición judía de varias generaciones, ¿sí? Bueno, veamos en detalle quién era entonces Francisco Maldonado de Silva, ¿sí? Él había nacido, como les conté, en 1592 en Tucumán. En 1600 y 1601 su padre y su hermano mayor son llevados a la Inquisición de Lima. Él tenía solo 9 años en ese momento y ve que sus padres y su hermano los llevan a la Inquisición de Lima y son juzgados por judaizantes. Por suerte, en 1605 hay una bula papal que permite que sean reconciliados, es decir, perdonados. Fueron perdonados el padre y el hermano en el año 1605. En 1610 se da cuenta, su padre habla con su padre y se da cuenta de que la verdad está en el ser judío, que deja desde ese momento practicar costumbres cristianas y comienza a ser judío, ¿sí? En 1616 ya, fallece su padre, obtiene el título de bachiller y cirujano, y ya es nombrado, como les dije, cirujano mayor en Santiago de Chile. Y en 1622 se casa con Isabel de Otañez, que en principio parecería que fue una cristiana vieja, como lo había sido también la esposa del padre. Pero, un estudio nuevísimo, se llama, el autor es Ignacio Chuecas Saldías, estudió el caso de Isabel de Otañez y llega a la conclusión de que ni era cristiana vieja ni era cristiana nueva, así que no era judaizante tampoco. Llega a la conclusión de que habría sido una hija natural o una niña expósita que la crió justamente el que en este momento era gobernador de Santiago de Chile. Bueno, entonces, en el año 1625 comienzan los problemas para Francisco Maldonado da Silva, porque le comenta a su hermana Isabel que él es judío y que trata de convencerla. Ella le informa a su hermana Felipa, la otra Maldonado, como recordamos, y finalmente Isabel no se calla y se lo cuenta a su confesor. Lamentablemente su confesor se lo comenta, lo denuncia ante la Inquisición y desde 1626 es encarcelado, ¿sí?
12 años estuvo en la Inquisición de Lima. En 1633 escribe la segunda carta, escribe una primera y una segunda carta a la Sinagoga de Roma que nunca pudieron llegar, y en 1639, como veremos, es ejecutado en la hoguera y en el auto de fe, uno de los autos de fe más horrorosos de la historia de la América. O sea, se trata, sintéticamente, es el más célebre de los mártires judíos de América del Sur. Fue acusado de judaizante, estuvo preso 12 años antes de su ejecución, vivió solamente 46 años. Y tuvo, como vamos a ver, una serie de disputas con los inquisidores, como dice Maldonado da Silva, el que calla otorga. No le dieron respuesta a sus más de 200 proposiciones. ¿Qué hacía Maldonado en lo personal? Tenía rituales, entre ellos leía salmos, alabanzas. Durante el sábado se doblaba la rodilla en presencia de Dios, recitaba de memoria sin libro. Recordemos que en este momento los criptojudíos no tenían rabinos, obviamente, porque estaba prohibido el judaísmo, no tenían rabinos, no tenían maestros, no tenían calendario, no tenían nadie que les informara, así que tenían que ellos mismos conocer respecto a su propio judaísmo a través de los libros, a través de la información oral que le daban sus padres, etc. Y respetaba lo que llama el ayuno mayor, que sería el Yom Kippur. Como no había calendario, se hacía el 10º día del mes séptimo, que es septiembre. De ahí que ese es el momento que se hacía el Yom Kippur. A ver, o sea que era, como dice otro historiador, es un caso único. Maldonado da Silva, en el mismo momento que es detenido, se dice que es judío y que no es un judío solitario, no es un judío, no tiene un grupo, es un caso único. No necesitaron tortura porque él era único, no formaba parte de ningún grupo, ¿sí? El primer día que entra en la Inquisición dice: yo soy judío y he de jurar solamente por Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, que es el Dios de Israel, ¿sí? Primer día, se autoacusa. Desde ese momento, 12 años mantuvo su judaísmo en condiciones terribles. Mantuvo 15 controversias con los doctos de la religión cristiana. 15 controversias. Generó 200 argumentos para que no pudieron rebatirle, según el propio Maldonado, ¿sí? Según los inquisidores decían que juntaba papelitos para hacer una vana ostentación de su ingenio y su fistiquería, y traía explicaciones frívolas. Como la misma cosa es vista de distintos lugares, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la fuente de su pensamiento? Tenía los salmos de David, seguramente que le habían prestado la Biblia en la prisión, y sobre todo el libro antijudío Scrutinium Scripturarum. Este libro, increíblemente, escrito 200 años antes del momento por Pablo de Santa María, que había sido el rabino de Burgos, que se convirtió al catolicismo en las matanzas de 1391. Y este rabino, que ahora obispo, escribe el Scrutinium Scripturarum
para rebatir el judaísmo. Saulo, el judío, entra en controversia con Pablo, el cristiano, y es justamente Maldonado da Silva el que 200 años después de haber sido escrito, encuentra en un libro antijudío los fundamentos para su judaísmo. Increíble. La forma de obtener información sobre judaísmo la obtiene en un libro antijudío, ¿sí? Y como curiosidad, Maldonado escribe, juntó papelitos y parecían todos unidos en una sola pieza. La tinta la hizo con carbón, la pluma la obtuvo de un hueso de gallina. Escribió letras que parecían de molde, es decir, un intelectual, un hombre que leía latín, que leía español, que pudo combatir en 15 controversias contra los más doctos de la Iglesia Católica, creo que merece sacarse, nosotros debemos sacarnos el sombrero ante su obstinación, su inteligencia, su capacidad, y sabiendo que iba a morir desde el primer día. ¿Qué escribió Maldonado da Silva? Bueno, habría escrito dos cuadernos de por lo menos 100 hojas que los destruyó la Inquisición, un cuadernillo de 5 páginas que sí que nos quedó, que es donde él analiza desde el punto de vista filosófico la religión cristiana y comparada con la judía, y 2 cartas a la sinagoga de Roma, que nunca llegaron, obviamente. Dice, por ejemplo, Maldonado da Silva, que Jesucristo no pudo ser el Mesías porque no reunió a su pueblo, porque no era descendiente de David y que no trajo la paz universal. Es para dar una idea de los argumentos que tenía Maldonado. Y si ustedes ven aquí la firma del propio Maldonado da Silva, ¿se la ve? ¿Se la puede ver? ¿O es la tapa? Se la puede ver, ¿no? Se ve. Dice, firmado por Elí, judío nazareo, indigno del Dios de Israel, alio, nombre Silva, ¿sí? Dice concretamente que se puso el nombre de Elí o de Elías, algunos dicen que es de Elías, y nazareo es una persona que dedicada totalmente a Dios, indigno del Dios de Israel, porque él se sentía que durante la mitad de su vida había sido cristiano. Alio, por otro nombre, Silva. O sea, vuelve a tener el apellido Silva, que sus hermanas, recuerdan que ustedes la habían omitido, ¿sí? Acá lo vemos, que entre sus libros tenía entre otros al Scrutinium Scripturarum, que era el famoso libro que lo leyó en forma inversa, ¿no es cierto? Y después mucho mobiliario, y ya tenía 4 esclavos negros. O sea que era una persona, diríamos, que tenía al momento en que es condenado, al momento que fue aprendido, tenía su nivel económico, ¿sí? Y ustedes ven acá, dice calle de los judíos, hoy en Lima, ¿sí? Concretamente, era una de las calles de las cuales había. Les recuerdo que en el auto de fe de 1639, donde muere Francisco Maldonado da Silva, 10 personas más lo acompañan en la hoguera, ¿sí? En el caso de Maldonado da Silva, él no pidió, la persona podía pedir que se la matara o se la ahogara o se le golpeara antes de que fuera quemada. Él pidió concretamente ser quemado vivo. Dice concretamente, de los 32 que juzgó la Inquisición, 23 fueron por judaizantes portugueses. Lo que se preguntan los historiadores era
por ser portugueses, posiblemente. Por ser comerciantes, posiblemente. Por ser judíos también, posiblemente. O la suma de las tres, ¿no? La competencia con los locales, ¿no? Bueno, la calle de los mercaderes, dice un documento de la Inquisición, esto es Lima actual, era casi suya de los criptojudíos. Esto lo dice concretamente un documento actual. Para ir terminando, concretamente, aquí no tenemos la imagen de Maldonado da Silva, pero sí tenemos la imagen de Juan de Mañosca, uno de los que intervino en la condena de este terrible auto de fe, que llevó a 60 y pico de personas a la condena, ¿sí? Si les interesa, hoy sabemos exactamente cuántos condenados hubo en toda la Inquisición en América. Fueron Escobar Quevedo estudia el caso y dice que hubo 683 casos de judaizantes en total en América, de los cuales 64 fueron relajados, es decir, quemados, y 116 lo fueron en efigie, es decir, personas que ya no, concretamente no estaban, entonces se ponía un muñeco, ¿sí? Bueno, el momento en que Maldonado da Silva es llevado al auto de fe de 1639, había un viento terrible, entonces que rompió el estrado y Maldonado dice, mirando al cielo, dice Maldonado, esto lo ha dispuesto Dios de Israel para verme cara a cara desde el cielo, ¿sí? Esto es simpático. Para terminar, dos textos de las cartas de la Sinagoga de Roma, que finalmente nunca se las pudieron entregar, dice concretamente Maldonado da Silva, si uno dice que es judío, le quitan todas sus haciendas y además lo echan al fuego y le queda un perpetuo oprobio. Si uno dice que si se convierte al cristianismo, le van a dar el San Benito y también va a tener un oprobio perpetuo. Es decir, de todas maneras, la situación de los criptojudíos era terminal, ¿sí? Una curiosidad, un anti-Maldonado dice que el doctor Laval dice que Maldonado fue víctima de una paranoia religiosa de tipo reivindicacionista, el rasgo maestro del cual consistió en atribuirse origen hebreo. Es ridículo lo que dice. Atribuirse origen hebreo. Si estamos hablando de que generaciones y generaciones de judíos y de criptojudíos, estamos hablando 150 años después de haberse expulsado de España, seguían las costumbres judías. Es increíble la vitalidad de la cultura judía, ¿sí? Bueno, yo no leo todo, pero el concepto acá, lo importante es que Maldonado da Silva dice que varios conceptos morales, yo no los puedo leer de acá, pero dicen que hay que ayudar a los pobres, proteger a los demás, defender la verdad, buscar la justicia, etc. Estamos pensando en una persona que que es condenada a muerte y sigue pensando en la ética como fin, ¿no? Es decir, la ética judía en todo momento. Casi una frase de un rabino. Para cerrar, un poema de Daniel Levy de Barrios sobre Maldonado, que lo confunde con Treviño. Como no lo puedo leer porque me lo está tapando,
se lo... ¿Querés que lo podés leer lea? vos? ¿Querés ¿Sí? que Dale. Sí. Años 14 en cárcel rigurosa por defender de Dios la verdad pura. Treviño arrastra la cadena dura que él da el ser la sacra ley su esposa. El fuero que le arrojan no le espanta, con la leña de Isaac llevan su celo por seguir del gran padre a ley santa. Ya indiano Elías por subir al cielo en el carro voraz que lo levanta. Deja la capa de su polvo al suelo. Contra la verdad no hay fuerza. Bueno, acá el fuego que lo arrojan no lo espanta. Bueno, en síntesis, cierro y le doy la palabra a mi querida amiga y admirada Esther. Una sola, señoras, señores, estamos ante realmente un héroe, una persona que fue capaz de hacer resistencia pasiva ante la mayor institución de la España del colonial. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias. Te voy a pedir si dejas de compartir pantalla. Así, mientras tanto, también le doy la bienvenida, ahí está en pantalla del otro lado del charco, como decimos, a la querida Esther Kuckerman. ¿Cómo estás, Esther? ¿Todo bien? Sensacional, muchas gracias. Un placer escuchar tu charla, Mario. Unas cuantas cosas realmente de nuevos descubrimientos. Bien. Mientras que la tenemos a Esther del otro lado, yo les comento que les voy a compartir. En este momento van a estar viendo en pantalla grande un PowerPoint que tenemos preparado para que Esther pueda dar su disertación. Así que yo por mi parte me voy a llamar al silencio para escuchar y tomar notas de lo que Esther tiene para contarnos. Esther, adelante. Pásame, por favor, entra. Bueno, buenas noches a todos. Miren lo que tenemos acá en pantalla. Estos son expedientes de los procesos de la Inquisición. Esto es lo que escribían a mano, había un notario, se llamaba, el notario de la Inquisición, tomaba nota de todo lo que se decía, todo lo que pasaba, todo lo que pasaba durante las preguntas que se le hacían al reo, lo que pasaba cuando estaba en su celda, si comía, o si tiraba la comida a la semilla de letrina, y si hablaban. Nosotros sabemos por estos documentos que dejó escrita la misma Inquisición, sabemos lo que pasaba en las cárceles y en los sumarios. Quiere decir, estaba todo escrito a mano, estaban prohibidos, no tenían acceso libre. Aproximadamente en la primera mitad del siglo XX se abrieron al público, se permitió poder leer los expedientes de la Inquisición. Y estas son las fuentes de las que vamos a tener lo que yo voy a decir. Ilan, ¿me podés pasar la imagen? Bueno, esto es un poco de ponernos en materia, ya lo dijo Mario recién. En 1570-71 se crean los tribunales de Lima, los tribunales de Inquisición, Lima y México. Y en 1610 el de Cartagena de Indias. Estos tribunales tenían jurisdicción sobre toda la América dominada por el rey de España. En 1639 fue la condena de Francisco Maldonado de Silva, que recién estuvo conversando Mario. Y tenemos 10 años después, va a ser el auto de fe donde muere Tomás Treviño de Sobremonte. Un concepto que tenemos que tener claro es que los bautizados cristianos que en secreto practicaran otra religión eran herejes para la Inquisición
pero además la extirpación de la herejía judaizante era un proyecto político de los reyes Fernando de Isabel. Quiere decir que el que practicaba el judaísmo, además de ser un hereje para la iglesia, era un culpable de traición al rey y a la reina, un culpable de traición contra España. Son dos delitos, traición y herejía, los dos castigados con la muerte. La pena de muerte no era contemplada en el derecho eclesiástico. El juez civil dictaba la condena de morir quemado. ¿Me lo pasás, por favor, Ilan? Bueno, como les decía recién, 10 años más tarde, 10 años después del auto de fe en que queman vivo a Francisco Maldonado da Silva, es en México un gran paquete, digamos, que se armó de lo que se llamó complicidad judaísmo. Fueron condenados 108 cristianos nuevos judaizantes. A ver, entre estos había más o menos 40 y algo que era una efigie, o sea, una madera donde estaba pintado el nombre del culpable. Luego hubo varios que primero se los ahorcó, lo que se llamaba el garrote vil, que mejor no se los explico, pero los ahorcaban con un palo. Y uno solo, quemado vivo en la hoguera. Los ahorcados eran quemados después de muertos. Tomás Treviño de Sobremonte no aceptó ninguna confesión y por eso fue quemado vivo en la hoguera. Vamos a ver un poco de sus datos personales. Nació en 1592 en Medina de Río Seco, Valladolid, hijo de Antonio Treviño de Sobremonte y Leonor Martínez de Villagames, que era una judía conversa. Y miren lo que dice acá. Tomás se llamó también Jerónimo de Represa. ¿Por qué? ¿Por qué hay otro nombre y otro apellido? Bueno, esto era algo bastante común en la población criptojudía. Para escapar del largo brazo de la Inquisición, las familias se mudaban de ciudad, se mudaban de oficio y mudaban de nombre y apellido, en la espera de que no los encontraran. Sin embargo, la Inquisición tenía sus formas y maneras de encontrarlos. Pero aquí ven, en este pequeño renglón, aquí vemos el rastro de esas costumbres con que los criptojudíos trataron de escaparse. Miren lo que pasó con Tomás Treviño. En España estudió latín en escuelas jesuitas y derecho canónico en la Universidad de Salamanca. Ya ven que era un hombre instruido. ¿Me lo pasás, por favor, Ilan? Tomás Treviño en el año 1612 tenía 20 años y escapó para México. ¿Y por qué? Porque su familia estaba siendo interrogada por la Inquisición. Entonces él se escapó. ¿Quién era este muchacho? Era, según parece, muy buen mozo, sabía cómo hablar, era un caballero, vestía de seda, miren que la seda en aquel entonces era muy cara, portaba armas, andaba a caballo, quiere decir, se presentaba como un caballero español. Y tenía su gran éxito con las damas, ¿no? No desdeñaba acostarse en el catre de las Indias, ni en el lecho de las damas españolas. Miren lo que pasó luego, a pocos años, 1614, 2 años después nomás, a 1620, Tomás Treviño se radicó en Oaxaca. ¿Qué pasó entre 1612 y 1614?
Es evidente que este muchacho, de alguna manera, estuvo en las zonas indígenas y aprendió el idioma indígena. Esto lo vamos a ver ratificado más adelante. Negociaba con los indios y vendía a Europa cochinilla. A ver, ¿qué es la cochinilla? Para los indígenas era muy valiosa, al punto de que la usaban como dinero, pagaban. Cochinillas son insectos, pequeños insectos de origen mexicano, que producen un tinte carmín, mucho mejor que el obtenido del kermes, que es otro insecto, en la zona del Mediterráneo. ¿Qué pasa con el color carmín? Era muy solicitado. Ustedes traten de pensar lo que era en esas épocas una corte europea. Todos querían mostrarse, mostrar su riqueza, mostrar su ropaje. El color más buscado, el color más ansiado era el rojo carmín, el rojo fuerte. Y si una tinta era, digamos, indeleble, más indeleble de que podía soportar algún lavado, era mucho más valiosa. ¿Por qué la cochinilla lo hizo rico a Tomás Treviño? Es decir, ¿por qué los indios le vendían a él? Porque él iba mucho por las zonas indígenas, les hablaba en su idioma, de paso andaba con las indias, los catres y esas cosas, pero seguía. En 1612, pero ¿qué pasó acá? No. En 1623, su madre y su hermano mayor, bajo tortura de la Inquisición en España, lo delataron como judaizante. Bueno, después de esta delación, muy poco después, Tomás Treviño fue arrestado en México. Fue su primer encuentro con el Tribunal de la Inquisición. ¿Qué hizo en este juicio? Afirmó que era cristiano viejo por parte de su padre. Pero su madre era cristiana nueva y le había enseñado rezos y rituales judíos. Lo que toma Tomás Treviño al ser arrestado en su primer arresto, es una estrategia especial. Él confiesa su judaísmo como error enseñado por su madre, dice que no va a seguir más en ese error, él quiere abrazar el cristianismo de manera total, representa el papel de buen penitente, practica los rituales cristianos para lograr el perdón de las autoridades. Un verdadero arrepentido. ¿Me lo pasás, Ilan, por favor? Bueno, este primer encuentro con la Inquisición termina en que el Tribunal del Santo Oficio lo reconcilió como cristiano. ¿Pero cuándo? Hay particularidades. Eso fue después que Treviño admitió sus relaciones ilícitas con muchas mujeres, indias, sirvientas, o sea, mujeres por las cuales no se preocupaba la Inquisición. Pero al mismo tiempo negó sus encuentros amorosos con damas españolas de gran abolengo. Y fíjense que este muchacho estaba arriesgando su vida para defender la moralidad de las damas españolas con las que había tenido relaciones. Imaginen el cariño que le tenían tomado estas damas españolas. No sabemos si es por eso o si es por alguna otra causa. Lo que sí sabemos es que la reconciliación como cristiano después de la condena fue única para él. Se realizó para él solo en un acto en una iglesia. Nos da una idea de que Treviño de Sobremonte no era un prisionero simple, no, tenía unas cuantas cosas especiales.
La Inquisición aceptó su arrepentimiento y pudo proseguir como comerciante, bien que ganaba muchísimo dinero, era muy rico, un fogoso amante, y al mismo tiempo era dirigente de los judíos ocultos de México. Las propiedades de Tomás Treviño fueron confiscadas, pero con una sola remesa que él hiciera a Europa de la cochinilla, con una sola remesa, él pero conseguía muchísimo dinero, porque la cochinilla era muy bien pagada en Europa. Era una mercadería muy de lujo de los señores de la corte. Y a ver, él perdió todo lo que tenía, pero pudo rehacer su fortuna muy rápidamente. Estuvo un año en prisión, llevó el San Benito, que es una túnica de penitente, lo reconciliaron en 1625 y poco después, en 1626, se instaló en Guadalajara y desde allí todavía se mudaría. ¿Me lo podés pasar, por favor, Ilan? En 1629, Tomás Treviño se casó con María Gómez. En algunos lugares dice que ella era descendiente de conversos. En otros autores dice que ella nunca se había convertido porque era muy niña cuando vino la orden obligatoria de convertirse y que ella realmente no estaba convertida. Pero algún otro autor, no podemos saber cuál dice cuál cosa, dice que sí, ella era convertida, pero criptojudía. El expediente de la Inquisición, lo que yo les mostré al principio, lo que escriben el propio tribunal, dice que a la boda asistieron muchos convidados de su caduca ley, la ley hebrea, y en su casa celebró boda judía. Esto es extraño, no es común escuchar, no es común leer en un expediente una cosa así. Parece ser que al casarse dejó de tener amoríos, se volvió fiel marido y fiel padre. El matrimonio tuvo 2 hijos y continuaron simulando una fe católica que no tenían. Iban a misa, se confesaban, asistían a las fiestas de la iglesia, llevaban a sus hijos a escuchar la misa, el sermón. Tenían conducta exterior, bueno, que los mostraba como cristianos. Sin embargo, al mismo tiempo, Tomás Treviño emergió como líder de la comunidad criptojudía de México. A sus hijos, consta en el tribunal, consta en el testimonio de la Inquisición, a sus hijos los educó como judíos, circuncidó a su hijo, ayunó, observó las leyes dietéticas. Ustedes se imaginan que con todo esto, si el hombre tenía la calidad de jefe, si ganaba muchísimo, y si además tenía una preciosa familia, la envidia que debe de haber despertado. Lo denunciaron como judío oculto, y fue a la cárcel. ¿Qué pasó en la cárcel? Dice el expediente de la Inquisición. En 1635 se hizo circuncidar por su compañero de calabozo. Se le acusó de haberse hecho circuncidar, de lavarse las manos antes y después de comer, porque los cristianos sabe que no tenían demasiada necesidad. Los judíos sí, es un ritual, lavarse las manos antes y después de comer. Se le acusó de hacer ayunos, alegando jaquecas o que le dolía la cabeza. Se le acusó de no ir a misa, de no ir a confesarse, o ir poco a menudo. Y miren, de matar a las gallinas degollándolas, no ahogándolas,
la ley hebrea exige para que el animal sea kosher, sea apto, degollarlas para que la sangre corra. Y los cristianos, no, las ahogaban. Bueno, se les acusó también de matar a las gallinas degollándolas mientras decía palabras ridículas. ¿Querés pasar, por favor, Ilan? Bueno, esto siguió poco tiempo. La esposa y su familia, sus hermanos, tenía varios, fueron arrestados en México por la Inquisición. La esposa se reconcilió con la iglesia. Eso quiere decir que fue a un juicio, que declaró que había sido una mala cristiana y que ahora iba a ser buena cristiana en adelante. Fue reconciliada. Él no. Él fue arrestado por hereje el 11 de octubre de 1644 y ahí se quedaría 5 años preso antes de morir en la hoguera. ¿Qué hacía Treviño? Hacía su parte en la cárcel. Cuando lo interrogaban, él declaraba su convicción cristiana. Pero, seguí por favor, Ilan. Pero aquí tenemos, para no rever todo el expediente, un diálogo que está registrado en el expediente de la Inquisición, palabra por palabra, con su cuñado. Aquí ya ven que el cuñado, Francisco López Blandón, uno de sus cuñados, también estaba dentro, guardado por el Tribunal de la Inquisición. No solamente él, su cuñado, que seguramente era compañero de trabajo de él, también estaba dentro. ¿Qué dice en ese expediente? Mire, empieza diciendo: el relato proviene de un soplón que escuchaba desde las celdas. El mismo expediente de la Inquisición está reconociendo que tenían soplones, gente que estaba detrás de alguna reja o detrás de algún lugar que no se le veía, estaban escuchando a ver qué decían y qué hacían los presos en las cárceles de la Inquisición. Lo están reconociendo. Miren el diálogo. Tomás Treviño: ay, hermano, ay, gran mal y gran desdicha, que me pusieron delante de 5 cirujanos. Francisco, el cuñado, le pregunta: quisieron ver si estabas quebrado o lastimado. Y Tomás le dice: tonto, vinieron a ver si lo tenía cortado. ¿A qué? ¿Cortado qué cosa? ¿De qué está hablando? Francisco no entiende. Le dice: no entiendo. Y Tomás: a medianoche te lo diré. A las 12 de la noche se llamaron. ¿Qué está diciendo acá el expediente de la Inquisición? Que si él dijo que iba a hablar a las 12 de la noche, a las 12 de la noche había fijo ahí un soplón escuchando para transmitir. Francisco pregunta: ¿qué me decías? Y Tomás empezó a hablar en lengua mexicana. Evidentemente, tanto Francisco, su cuñado, como Tomás hablaban la lengua de los indios. Y el soplón que trajeron un soplón que también conociera la lengua porque ya sabían que entre ellos se iban a hablar en ese idioma. Le dice Tomás: me llamaron para que 6 cirujanos me examinen. Cada uno tomaba mi miembro en la mano y lo tentaba y lo tocaba, lo revisaba 4 o 5 veces. Entraban en consulta, volvían a mirarme, lo examinaron desnudo y le tocaban el miembro y se lo movían y lo miraban a ver si estaba circuncidado. ¿Qué es lo que pasa? Seguí pasándome, por favor, Ilan. Tomás decía que las cicatrices eran
por alguna enfermedad pasada, alguna enfermedad, en fin, que ya pasó, y a la frecuentación de mujeres de mala vida, que le pudieron haber contagiado alguna enfermedad desagradable. Eso es lo que decía Tomás. ¿Qué dijo el informe de inspección de los 5 médicos? El informe de inspección, en el prepucio del miembro genital, una señal parecía de circuncisión, hecha ya de hombre y no de criatura, y no está hecha con el arte con que se hace la intervención. ¿Qué quiere decir? Que no lo hizo alguien que supiera hacer una circuncisión. Lo hizo alguien en la cárcel, un vecino, y no era una circuncisión completa. Era lo que se puede llamar, lo que se llamaba en esa época, una media circuncisión, un corte hecho no con bisturí, no tenían nada, con una piedra afilada. Por eso quedaba como quedaba. ¿Podés pasar, Ilan? Bueno, hay una profesora, Silvia Jamuy Sutón, en el año, hace poco, 2012, en su libro Causa criminal contra Tomás Treviño de Sobremonte por judaizante. Ella estudió el expediente de la Inquisición de Tomás Treviño y ella observa: la represión religiosa obligaba a los criptojudíos a rituales extremos que les brindaran marcos de referencia. Los criptojudíos necesitaban algo para afirmarse. La circuncisión marcaba la pertenencia al pueblo judío y la esperanza de salvarse y seguir viviendo de acuerdo a la ley hebrea. Pero al mismo tiempo, eso era una trampa, porque si los examinaban, era una señal inconfundible de ser un judío oculto. Sin embargo, lo hacían. ¿Seguís pasando, por favor, Irán? Tomás Treviño se negó a renegar del judaísmo. Él declaró que era judío y quería morir como tal. Esta muerte, en la ley hebrea se llama de Kiddush Hashem, santificación del nombre del Señor. Es no renegar del Señor del universo, no declararse de otra confesión, sino ofrendar la vida para santificar el nombre del Señor. Es lo máximo que puede ofrecer una persona, su propia vida. Fue condenado a morir en la hoguera, quemado vivo el 11 de abril de 1649. Cada vez le ofrecían declarar que te convertís y que serás bien buen cristiano y no te quemamos vivo, te ahorcamos primero y después vas a la hoguera. Él se negó. Incluso ese día salió afuera, le ofrecieron lo que se llamaba la Cruz Verde y se negó a aceptarla. Salió afuera y se puso a gritar, yo soy judío, la ley judía es la mía, es la de mis compañeros, yo quiero vivir con ella, y estoy dispuesto a morir por ella. A tal extremo se puso a decir lo que llamaban blasfemias, que le pusieron una mordaza en la boca, le pusieron un trapo para no escuchar lo que decía. Y se lo entregaron al brazo seglar, quiere decir al brazo civil, porque la Inquisición no mataba, la Inquisición entregaba al brazo civil para su ejecución. Yo no tengo registros de otra persona que le hubieran tapado la boca para no escuchar lo que decía antes de quemarlo vivo. Fíjense a qué extremo pudo llegar la represión.
a no dejarle decir sus últimas palabras. Fue el único de unos 100 prisioneros que fue quemado vivo en ese gran auto da fe. Más o menos la mitad estaban representados por estacas de madera, no estaban más de 100 personas, no estaban ahí. Digamos, hubo algunos condenados a usar San Benito durante algún tiempo, y el único que se mantuvo sin desmayar y sin aceptar nunca otra cosa, fue Tomás Treviño. En la Ciudad de México, donde en la plaza principal estaba levantado el patíbulo, el gentío llenaba las ventanas, las azoteas, las avenidas y las copas de los árboles. Y eso dice el expediente de la Inquisición. Ustedes saben que estaban prohibidas todas las expresiones de condolencia por el reo. No se podía decir nada, pero se podía mirar. Y estaba todo el mundo ahí mirando por donde podía. Y la víctima, Tomás Treviño, esto ha quedado escrito en más de un libro. Con los pies movió las brasas y gritó la frase esta: echen más leña que mi dinero me cuesta. ¿Por qué decía eso? ¿Quién estaba pagando todo eso? El dinero de él, porque le confiscaron otra vez todo lo que tenía y todo el dinero que había podido hacer. Es una imagen que nos da, es una imagen de entregar la vida por un convencimiento, una vida hermosa, una vida de un hombre joven, y quemado ahí. Bueno, a mí me conmueve realmente. Creo que no hay más, ¿verdad, Irán? No hay más. Muchachos, terminé. Wow. Cuando quieran, si quieren preguntas o lo que sea, porque yo acorté mucho lo que iba a decir, saqué alguna cosa. Qué manera de terminar. Mirá, del otro lado de la pantalla lo veo ahora a Mario que está aplaudiendo, y vas a ver a Gracias. toda la gente, ahora sí los que están ahí con la cámara prendida, que te siguen aplaudiendo. Y qué manera de finalizar esta exposición. Tengo una pregunta para hacerles a los dos. A los dos primero, porque me parece que es válida, no me aclararon para quién era, entonces yo se las quiero hacer a los dos, pidiéndole que tenga una respuesta dentro de todo acotada. Lo que se puede es una pregunta de opinión. Dice, ¿por qué no se estudian en los colegios judíos estos temas? Y si no hay ninguna escuela, alguna calle, con el nombre de estos héroes. No sé quién de los dos quiere comenzar, si Mario o Esther. Mario, por favor, que tú fuiste el primero en hablar. Lamentablemente nuestros colegios tienen textos que vienen de Europa, y que somos europeos en el exilio, como diría Borges, y no conocen la tradición, la historia de los judíos y criptojudíos judíos de América. Nosotros, los investigadores, no hemos conseguido todavía popularizar todo esto. De todas maneras, creo que es un deber, no solo como judío, sino como persona, que diríamos que estos héroes tienen que tener su reconocimiento, nuestra admiración, porque cualquiera fueran nuestras creencias, gente que luchó contra el mayor, diríamos, la mayor institución, diríamos, coercitiva de América, la Inquisición, merecen nuestro reconocimiento. Vamos a tener que poner calles a nombre de ellos, plazas, colegios, escuelas, etc. Es nuestro deber. Terminaste. Lo que yo quiero decir es que en la escuela todos nosotros recibimos educación a nivel escolar. Está claro.
Y además nos mandan mamá y papá y nos mandan a la escuela, ¿verdad? Pero no terminó nuestra vida de aprendizaje con la escuela. Podemos intentar adquirir más conocimiento después, cuando somos adultos, cuando nos damos cuenta de cuánto nos falta conocer, ahí empezamos a tratar de remediarlo. Yo doy clases de Talmud y Derecho, y dentro de esas clases he hablado de los criptojudíos, por supuesto, y yo qué sé, de 20 años he dado clases de todo un poco. Pero hay gente mayor la que viene a las clases. En las escuelas nos enseña, muy bien, adelante, vivir es aprender, así que sigamos aprendiendo. Buena respuesta, buena respuesta. Me parece que es una linda manera de cerrar todo esto. Y creo que también un poco lo que hacemos desde acá, desde el CICSEF, tiene que ver con esto, ¿no? También de homenajear Por supuesto. a estos héroes desconocidos y traerlos a la actualidad para que, imagino que en varias partes del mundo en donde nos están viendo en este momento, también se empiece a hablar de estos temas, y bienvenido sea a abrir si se me permite la palabra, el debate sobre qué hacer. Me parece que es muy válida, la pregunta es muy interesante. Antes de despedirte, querida Esther, y antes de despedir a Mario, tengo un par de anuncios muy importantes que los que tengan ahí lapicera en mano, lápiz, anoten, porque se vienen 2 eventos, ahí me están mostrando algunos que ya lo tienen, 2 eventos muy importantes. El primero, la gran cita, es mañana, ¿sí? Mañana jueves 27 de octubre, la profesora Graciela Teba de Riva, miembro de la comisión directiva del CICSEF, estará presentando un libro, ni más ni menos que en la comunidad Amijay, aquí en Buenos Aires, ubicada en la calle Arribeños 2355, a las 18 horas Argentina. El libro se titula Los sefardíes de Villa Crespo. Eso es todo lo que les puedo adelantar. Así que va a ser un placer acompañar a Graciela en la presentación de este libro. Muchos éxitos, Beatzlaja, querida Gra, que estás ahí del otro lado de la pantalla. Un enorme placer. Y lo siguiente, yo les hablé de un argentino medio, diría poco argentino porque es muy universal. Vamos a estar hablando ni más ni menos que de Borges, porque durante el mes de noviembre, basados en el libro del CICSEF, Borges, el judaísmo e Israel, se va a estar llevando adelante muchas actividades en la Biblioteca Nacional, ¿sí?, de aquí de Buenos Aires, y todos los jueves de noviembre, a las 19 horas Argentina, ¿sí?, va a haber charlas presenciales con algunas personas que estuvieron ya paseando por aquí, por la comunidad virtual del CICSEF, Ruth Fine, Martina Diz, Saúl Sosnowicz, también Mario, ¿sí?, y alguna que otra persona más que no voy a revelar su identidad, así ustedes también se sorprenden. Yo les estoy mandando en este momento por el chat del Zoom todos los datos para que si se quieren comunicar con el CICSEF por mail, por Facebook, por WhatsApp, por todos lados, nos pueden escribir o nos pueden llamar para seguir averiguando más información. Pero se viene un evento muy interesante donde va a estar acompañando también, tengo entendido que la Embajada de Israel, la Secretaría de Cultura de la Nación, un gran evento, así que desde el CICSEF no le tenemos miedo al Mundial de Qatar, tenemos también nosotros grandes actividades y grandes propuestas para toda la comunidad. Ahora sí, de a poquito me empiezo a despedir, agradeciéndole mucho a los 2 disertantes que tuvimos en el día de hoy. Mario, que es de la casa, por supuesto, el presidente del CICSEF, muchas gracias por tu tiempo. Querida amiga Esther Kuckerman, qué placer volver a tenerte aquí con el CICSEF, recibirte. Te abrimos las puertas virtualmente de Buenos Aires para todo el mundo. Qué lujo tenerte hoy con nosotros, Esther. La verdad que te extrañábamos, así que un placer enorme tenerte hoy aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo. El placer es mío. Muchas gracias a ti, Glan. Me encanta dar clase. Acá vamos a estar siempre dispuestos a recibirte. Y por supuesto, querida Esther, hay que agradecerles a todos los que nos están acompañando del otro lado de la pantalla, que son muchas las caras que ya somos conocidos. Y seguimos aprendiendo, creciendo y compartiendo tiempo, que es tan importante. Así que a todos. Un placer
un placer especial tengo en darles a conocer un personaje muy poco conocido que realmente se merece un estudio, se merece conocerlo. No puede ser que nosotros no lo conozcamos. Y es eso, por eso es que luchamos los investigadores. Investigar, aprender y enseñar. Es lo mismo que hace Mario. Cuando lo tenés adentro, lo tenés. Es así, y bienvenido sea este espacio para poder seguir aprendiendo sobre aquellas personas que no conocemos tanto y sí lo merecen. Así que ha sido una hermosa tarde. A todos, gracias por estar acompañándonos. Buenas noches, o buenas tardes también para los que todavía tienen un ratito más de tarde. Será hasta la próxima, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.